¿El miedo es algo que le tenemos afuera o que lo imaginamos o las dos cosas? Bueno, la palabra imaginación creo que tiene mucho que ver, porque el miedo en realidad tiene que ver más con los conceptos que tenemos, con las fotografías de la realidad que con la realidad. Claro. Sí, ustedes estaban hablando de las tarántulas cuando entré, veníamos hablando Omar y yo, me dice, pues no le tengo miedo a la muerte, pero sí a las víboras. Y digo, bueno, ¿por qué te puede hacer una víbora, no? Matarte, ¿no? Matarte. Entonces, yo creo que el miedo original es a la muerte, pero a la muerte en el sentido de desaparecer. Estoy en una pareja, pues me puede dar miedo la separación porque es la muerte de esa realidad que ahora vivo. Tengo un trabajo y digo, bueno, me da miedo que me corran del trabajo porque es la muerte de lo que ahora considero que es una seguridad económica o una seguridad de la realización. Entonces, podríamos decir que el miedo es principalmente mental. Ahora, ya nacemos con una disposición al miedo, o sea, la información genética que traemos al nacer, que es también nuestra madre y nuestra abuela tenían miedo, ¿no? Y entonces sus miedos se van pasando. Por ejemplo, algo que dicen, miedo, angustia, ansiedad, que no son similares, pero como primas, pero son exactamente, son como de la misma familia, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿cuál es el origen? ¿Dónde inicia el miedo? ¿O por qué se da? ¿Por qué se tendría que dar? Pues por principio es un mecanismo de protección natural, ¿no? Si tú ves un acantilado y dices, a lo mejor abajo hay agua, ¿no? Un adolescente lo podría hacer, un adolescente decimos es temerario, ¿no? O sea, como que no tiene respeto al miedo. Y no mide las consecuencias. Exacto. O qué pasará si le meto a 200 kilómetros por hora, si aquí dice que da hasta 240, pues qué pasa, ¿no? Y, de entrada el ángel de la guarda se baja, esa velocidad. Entonces, pero esta parte de decir, bueno, el miedo entonces es un mecanismo natural de protección, de adaptación, como todas las emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo envidia? ¿No? Pues porque si me pongo atento digo, es que hay algo que yo quisiera tener y que no lo tengo y que lo veo en ti. Claro. Bueno, si me doy cuenta de eso, la envidia se diluye, ya no tengo que estar contra ti o diciendo, ay, ¿por qué ella tendrá y yo no? Sino decir, bueno, pues a lo mejor esto me da idea de que yo puedo conquistar o conseguir algo que quiero. Entonces, el miedo principal es eso, es a no ser, es a desaparecer, ¿no? Y tiene mucho que ver con la imaginación, porque es como el miedo es egoico, o sea, es no de ese, aunque hablemos mucho del ego, el ego es nuestro mejor aliado, ¿no? El ego es nuestro compañero de vida, es nuestro representante legal. Entonces, pero él es el que tiene miedo, porque el ser, por ejemplo, ¿qué cultura no cree en la muerte? No, pues bueno, todos nos vamos a morir, entonces decimos, ¿por qué nos dará miedo la muerte? Porque no sabemos qué va a haber después. Bueno, y si no sabemos por qué nos tendría que dar miedo, qué padre cuando dices, voy a ir de viaje a un lugar y es una sorpresa. Bueno, pues lo que más les gusta a los niños chiquitos son las sorpresas, porque a nosotros nos daría miedo, ¿no? Y entonces es como decir, exageramos digamos, esta parte me gusta de la fotografía de la realidad, ¿no? Yo veo una fotografía de ustedes y digo, no, es que mira, Amelia, entonces yo ya creo que eres la fotografía, pero ya ha pasado tiempo, ¿no? Entonces hasta que digo, no reconozco quién es. Esta mañana me pasó algo muy interesante porque le hablé por teléfono a mi amigo Tito, somos amigos desde toda la vida, ¿no? Y entonces le hablo y me dice, ¿quién eres? Y le digo, caray. Y ya le voy diciendo, ¿pero cuál? Y le digo, a ver, Tito, ya me asustaste, ¿no? Y dice, es que se me perdió los contactos de mi teléfono. Y digo, mira, ya somos dependientes de que yo veo ahí, te digo, ay, hola, Amelia, porque aparece, porque ahí aparece. Sí. Pero si no aparece, entonces digo, bueno, le pensé, por un momento me pasó por ahí, ¿no? La idea de decir, ay, todos vamos perdiendo memoria, todos vamos perdiendo. Y es un miedo, pero ese miedo dice, ¿y qué si la vamos perdiendo? O sea, al final vamos camino a ir soltando, ¿no? A ir dejando cosas. Entonces, el otro tema del miedo, pues no es miedo a perder la vida, sino es miedo al apego que tenemos
como a un concepto de lo que es la vida, ¿no? O sea, ustedes, ¿cuántas veces, por ejemplo, han cambiado de trabajo o han salido de un trabajo? ¿Sí? Y cada vez que viene la amenaza, si estás contenta ahí o si te sientes segura y te dicen se acabó, dices, ¿cómo? No puede ser, ¿no? Pero... Y es te que quitan de esa zona estable, de confort, de tranquilidad y claro que te mueve. Claro, pero ¿qué te mueve? El miedo a no poder recuperar esa misma estabilidad en otro lado. Pero ¿qué es lo que te mueve? La realidad, esa realidad de estar en otro lado, porque esa la hemos manejado bien, por lo que vemos estamos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? La foto. El concepto. El que tenía y estaba muy contenta con ese trabajo y de repente ya no lo tienes, como cuando pierdes la vista, que dices que antes veía, ahora ya no, es que antes oía mejor, ahora ya no. Es el ir perdiendo, ¿no? El irte... ¿Y a qué te lleva? A ver, ahora que hablas de la vista, ¿qué te lleva? Yo antes tenía lentes y ahora ya no tengo, entonces el ir perdiendo me llevó a operarme, a buscar cosas, a decir... claro. Entonces, normalmente, si lo utilizamos bien, el miedo es como decir, a ver, ¿qué me da miedo? Y entonces, ¿qué es lo que quiero conquistar, ¿no? De mí, que pienso que no tengo, o qué es lo que puedo perder y por qué estoy apegado a esa forma. Entonces, quiero decir que todo esto tiene que ver con que nosotros sintamos seguridad de ser quienes somos. En el sentido de decir, bueno, soy de una especie vulnerable, soy un mamífero, soy alguien que un día me voy a morir, que me voy deteriorando, pero que a la vez que se va deteriorando mis rodillas, pues también mi sabiduría puede ser más, ¿no? Que a través de que a lo mejor se me va quitando el gusto por la comida, también puedo controlarla más que antes, ¿no? Que a la vez que me doy cuenta que tengo arrugas, digo, bueno, tengo arrugas, pero no pasa nada por tener arrugas, ¿no? Claro. O sea, de todos modos, como el otro día me dijo una señora, dice, mira, fulanita no tiene arrugas, ¿no? Estaba un poco gordita la que no tenía arrugas, y dice, ¿cuándo has visto una pelota con arrugas, ¿no? Un balón inflado. Claro, ¿qué prefieres? O sea, ¿Kilos de más o arrugas? Al final tiene que ver siempre con esta conciencia de ser quien eres y que como eres y que el que eres está bien, porque estás... Por lo que te estoy oyendo, José Luis, tiene mucho que ver con la aceptación también. Claro, de que perdiste un trabajo, de que perdiste la lozanía del cuerpo, de que perdiste la vista. Y hay algunas situaciones en donde puedes buscar alternativas, como es que tú y yo nos operamos los ojos y ahora ya volvemos a ver, y ahora sin lentes, que es maravilloso. Pero habrán cosas que no tienen esa solución. Pero si no tienen una solución, quiere decir que no son problemas, son parte de la realidad y entonces ahí está la aceptación. Claro, porque entonces podríamos decir, ¿cuál es el origen? Pues el origen del miedo, el origen natural es la protección. O sea, tengo miedo para protegerme, ¿no? Para que, digo, sí me da miedo que me choquen, entonces voy atento, ¿no? Sí me da miedo dormirme en la carretera, entonces no manejo cuando tengo sueño. O sea, ese es digamos, el origen es de protección. Pero el origen del miedo exagerado, ese miedo que nos paraliza, ese miedo que no nos deja avanzar, son las creencias. O sea, son creencias de que las cosas de otra manera no van a poder ser de manera agradable para nosotros. Entonces decir, bueno, no van a ser igual, no. Es que, bueno, si me divorcio y luego me vuelvo a casar, ¿no va a ser igual? No, pues claro que no va a ser igual. Pero ¿quién te dice que va a ser peor? Va a ser mejor. Claro. Fíjate, o sea, el niño cuando entra a kinder le da miedo entrar a kinder y llora, ¿no? Cuando entra al jardín de niños. Y luego se acostumbra y está feliz en el jardín de niños. Y luego viene el cambio a primaria. Entonces, es dejar algo que le gustaba mucho y no sabe no sabe a lo que se va a enfrentar. Y se enfrenta a una etapa maravillosa. Y luego ahí viene secundaria y otra vez le vuelve a dar miedo. Ahora que dices del kinder, el niño le da miedo entrar a la alberca porque está fría. Ahora, ya que está en la alberca, sácalo. Claro. Le da miedo porque afuera le da frío o porque se está divirtiendo. Es como decir, voy a perder lo que ahora tengo, que es placentero. Justo. Y decir, bueno, ¿y quién te dice que lo otro que viene, aunque sea a través de un dolor transitorio, no va a ser placentero? Igual va a ser más placentero de lo que tenías. Claro, porque al final eso es lo que tenemos que entender. O sea, muchas veces yo lo veo en el consultorio constantemente, porque la gente quiere manejar bien sus emociones, pero no cuestionarse la filosofía de vida, por ejemplo.
¿no? O si le dices a alguien, bueno, lo que pasa es que esto tendrías que cambiar un poco tu manera de ver la vida. Y dice, no, yo no. Así como diciendo, me vas a poner a comer lechuga y me vas a poner a rezar, ¿no? Así si no es a visto, ponerte nada. Es decir, bueno, si lo que tienes de alguna manera no te deja totalmente pleno, habrá otra cosa que te pueda dejar más pleno. Por supuesto. Y entonces puedes quitar esa sensación de miedo basado en la creencia de que así como está ahora es como tendría que estar, o que es la mejor manera, o que así tendría que ser siempre, y pensar que somos seres dinámicos, que estamos en constante movimiento, que la realidad es dinámica y que por tanto la realidad tiene cambio. A todos nos encanta la palabra cambio, pero luego cuando nos mueven tantito decimos, no, espérate. Pero ¿no? luego quieren cambiar para estar igual. Claro. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de las emociones, el día de hoy tocó hablar del miedo, regresamos después de una pausa que no nos tardamos nada con José Luis Gómez. José Luis, veíamos que hay varias escalas de miedo, o sea, un miedo positivo, digamos, que nos ayuda a correr del peligro. El miedo protector. El protector. O sea, digamos, partimos aquí que las emociones humanas son adaptativas, es para que te adaptes a algo, ¿no? Digo, voy a poner otro ejemplo que hablaremos otro día. Muere un ser muy querido. ¿Cuál es la emoción? Tristeza. La tristeza, ¿qué es? Pues una adaptación. La tristeza, ¿cómo te hace? Lento, pensativo, añorante, melancólico. Pues es lo adecuado para estar con alguien que estabas y ya no está. Necesitas llorar, bueno, pues te adaptas. Entonces, el miedo nos adapta ¿a qué? ¿No? Hablas de tarántulas, hablas así, a mí me llama la atención, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, ahora que fuimos a la selva en Chiapas, yo de repente decía, bueno, tanto animal que debe haber por aquí, claro, y no nos encontramos con ninguno. Digo, si te pones Ana Carolina se encuentra con un montón, ¿no? Cada vez que va por ahí se encuentra. Pero nosotros, yo digo, y qué curioso, y Abraham, y dice, sí, pero cada uno está adaptado a lo suyo. Es como cuando vas a un mercado y hay miles de gente, sí, pero cada quien va, la mayoría vamos a divertirnos, o a comprar, o a buscar, o a tomar algo. No piensas que todos los que van ahí en una calle peatonal van a hacerte daño, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con el paranoico, no? Porque aquí es donde entran los miedos. ¿Qué pasa con el que tiene una imaginación de que se lo van a quitar? Que aquí viene toda otra cuestión de lo del miedo. Por eso la realidad es la que nos centra, ¿no? No la imaginación. Es el apego a lo que tenemos, y lo tenemos para protegernos, y tenemos el miedo de que nos lo quiten porque eso nos va a proteger, pero que no son realidades, claro, ¿no? O sea, que al final es como el apego que tienes. Vamos a suponer, si yo llevo una cartera, llevo 5,000 pesos y voy todo el rato por la calle así, con mi cartera, ¿no? Cuidándola. ¿Quién lo ve? Pues los ladrones profesionales dicen algo llevan, ¿no? A los demás ni les hacen caso, pero a mí pues me van a distraer, me tocan aquí, yo miro aquí, mientras... Claro. Pero si yo no llevo ese dinero, pues yo no tengo el miedo, ¿no? Entonces, no tengo miedo que me quiten. Entonces, ¿qué me pueden quitar? ¿No? Ahí viene la filosofía de vida. Si nosotros hemos nacido y vamos a morir, y estos son dos etapas de la existencia, ¿no? Sí, que no es la vida opuesta a la muerte. El nacimiento y la muerte son las dos etapas. Y la vida, pues, bueno, nosotros, por lo que hemos hablado aquí, pues creemos que es eterna, ¿no? ¿Cómo va a ser después? ¿Quién sabe? Pero es eterna. Entonces, ¿cuál es el miedo? Pero ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo? Pues no sabemos. Métete mejor en la aventura, ¿no? Yo ahorita me estacioné en un lado que nunca me estaciono, en una calle que no es la que habitual porque tuve que ir a hacer otra cosa, y me dio gusto y caí, dije, wow, caí más cerca de... Mira, por aquí descubriste que hay más cerca. Dije, ¿por qué estoy siempre tan acostumbrado a estacionarme en el mismo lugar y venir de la misma manera? Porque también somos animales de costumbre, ¿no? Se vuelve rutinario. Y eso es lo que... La costumbre te da seguridad. Eso hablábamos también del miedo de los adultos, ¿no? Que somos de costumbres. Entonces ya tengo mi casa, tengo mi seguridad, tengo mi baño cerca, y entonces le dices a un familiar que antes le gustaba salir, ¿quieres salir? Vamos, ay no. ¿Pero por qué? Pues es que te empiezan a dar miedo que lo que tienes aquí como seguridad no lo tengas. Pero no lo identificamos a veces. No lo identificamos, sí. Y además tampoco identificamos... ¿Deberíamos de identificarlo? Sí. Hacerlo consciente. Claro, la conciencia es el trabajo, o sea, la conciencia y el estar cerca de la realidad.
¿no? El decir, ay, es que ahora con tanto frío es mejor no salir, sal a ver. Y de repente el frío está en tu casa, porque las paredes protegen, Sí, y afuera hay un afuera sol, está y dices, ay, qué calientito. bien se está aquí. Entonces ya se diluyó. Cognitivo-conductual eso hace, ¿no? La terapia de exposición. Te enfrenta a lo expones, ¿no? Sí. Es que a lo mejor, ¿y qué tal si luego no pasa? Hazlo, a ver qué Averígualo, pasa, ¿no? arriésgate, da Y ese sí, paso. y entonces también nos sirve tener como alternativas, ¿no? Decir, bueno, pero si no, esto no pasa, ¿qué sucede de tan malo? Bueno, pues no sucede nada. Claro. Se ¿no? puede prevenir y estar más seguro sabiendo que hay El una hacerlo solución. consciente me encanta Claro. el asunto. ¿Cómo va el Hacer consciente. diplomado? Muy bien, ya empezamos el otro día con la sesión gratuita. Hoy empieza. Todavía hoy se pueden inscribir, quien quiera, hoy y mañana en la noche. ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? Hoy vamos a empezar con el ser humano un misterio. Vamos a hablar 3 sesiones de que somos un misterio. Todo esto que estamos hablando Ajá. es, o sea, que los reduccionismos no son buenos. Mira, lo que hay que hacer con el miedo es esto y se te quita, pues no. Alguien lo hace y se le quita y alguien Claro. lo hace y No, si no. no es jarabe No, para alguien la dice, tos, tú pues agarra sí. una víbora así y vas a ver que no te hace nada y se te quita el miedo a las víboras. No, me da más miedo. Bueno, somos un misterio y vamos a empezar con esto. Es el título del diplomado es biografía invertida. Acuérdate, vamos a empezar sabiendo qué me pasa, qué siento, para luego saber qué pienso y qué está relacionado, y luego saber en mi entorno que estoy viviendo por qué me lleva a ese tipo de pensamientos. Y vamos Que a... se conecten. que sí, se pueden conectar. Si me hablan, pues yo les mando el link, ¿verdad? 442-156-1037. Y bueno, con mucho gusto para los que están y bienvenidos a todos los que ya son acostumbrados o les gusta profundizar, porque bueno, ahí estamos ya en esto. Y estamos en el desarrollo humano finalmente. Así es, totalmente. Muchísimas gracias, José Luis, te agradecemos mucho, qué bueno con el diplomado, mucha suerte, y todos los amigos que les interese pues, aprender más de nosotros mismos, ahí está la invitación.